quizás lo que ha tenido a todo el mundo pendiente toda la semana es la noticia que salió ayer, salió el artículo publicado en Nature y la rueda de prensa que dio la NASA, que venía siendo hype desde hace varios días, con que se va a anunciar un resultado del Hubble, no recuerdo si decía un resultado de récord o un descubrimiento sin precedentes. Entonces, creo que he visto las dos formas, pero lo he visto en español, entonces no sé cuál era la formulación original del anuncio que se iba a hacer, ¿no? Hombre, digo yo que un descubrimiento siempre tiene que ser sin precedentes, si no, no es descubrimiento, es otra cosa, ¿no? Y a mí lo de batir récord, ya, o sea, estaba todo el mundo por ahí especulando en redes sociales, yo veía a la gente diciendo, es que han encontrado un biomarcador en una atmósfera, en que han encontrado la materia oscura. Digo, a ver, cuando te dicen que es que bate récord, normalmente es que es algo que lleva un titular de el más, ¿no? Descubierto el no sé qué más no sé cuánto. Que a mí, por lo general, me suelen dar bastante pereza, porque suelen ser, decir, bueno, pues si antes el más grande era este, pues el más grande es un poquito más. Bueno, pero realmente nos aporta conocimiento nuevo. Bueno, en este caso, efectivamente, era uno de estos casos de récord, pero quizás sí que es interesante, aunque no sé yo si el hype está un poco sobredimensionado que se ha generado, pero bueno. Ahora me dirás qué opinas tú, Francis. El artículo se publicó, como digo, en Nature justo ayer. Esto no solemos hacerlo. Normalmente cuando se publica algo el día antes decimos, bueno, lo dejamos para la semana siguiente para poder verlo con tranquilidad. Pero bueno, esta semana no teníamos nada que hacer y lo hemos leído. El artículo se titula, me gusta mucho el título porque después de todo el hype, el título es como bastante moderado, ¿no? Dice, Uno, se uno de titula, los revisores les hizo cambiar el título. ah, pues bien. Pues me gusta el título, porque cuando uno va a publicar algo en una revista de este tipo, pues quizás intenta sobreenfatizar las cosas, ¿no? Y exagerar la importancia. El título dice, una estrella altamente magnificada en Redshift 6.2. Me gusta, muy neutro, muy limpio, muy aséptico y creo que muy honesto. Una estrella altamente magnificada en Redshift 6.2. Y bueno, el titular es que se ha observado la estrella más lejana y por tanto más antigua en la historia del universo jamás vista. Una estrella que estamos viendo cuando el universo tenía solo 900 millones de años de edad. Eh, y ese es un poco el descubrimiento. Y está estupendo, sobre todo porque esto en principio no lo podríamos ver. Lo hemos podido ver por un efecto de lente gravitacional. Esta es una estrella que se ha descubierto porque está en una galaxia que está muy altamente, muy fuertemente magnificada, amplificada, por un cúmulo de galaxias que hay entre nosotros y esa galaxia que produce, primero, una deformación de la forma que vemos, una distorsión de la forma que vemos de esa galaxia de fondo, y además, en algunas zonas, se produce una amplificación de la intensidad de luz que vemos de ahí, con lo cual, una simple estrella, a esa distancia tan enorme, pues podemos llegar a distinguirla, ¿no? Eso es de lo que trata este trabajo. En fin, llevo mucho rato con esta introducción, Francis. No sé si quieres coger tú Sí, un bueno, poco el sí, testigo. comento yo un poco la idea. La idea, como saben nuestros oyentes, es que una gran distribución de materia, un supercúmulo galáctico, actúa como una especie de lente, ¿no? Por el efecto de la gravitación de Einstein, de que la luz tiene energía, y como tiene energía, y lo que curva la gravedad, lo que curva el espacio-tiempo, es la energía, pues la luz también es curvada por una distribución de masa. Entonces, si yo tengo una distribución de masa y tengo delante mía y tengo un objeto detrás de esa distribución de masa, pues la luz de ese objeto se curva, se acerca al objeto masivo, se curva en el objeto masivo y puede llegarme a mí ya curvada. Lo que pasa es que, claro, me llegará, en el caso ideal, si fuera una lente perfectamente esférica, esa distribución de masa que hace de lente gravitacional fuerte, pues lo que me llegaría sería un anillo de Einstein. Yo vería muchas imágenes de ese objeto que está detrás formando una especie de anillo. En la práctica, los anillos, como las distribuciones no son aproximadamente esféricas, suelen ser como grandes arcos con unos brillos, unos cuantos brillos dentro del arco. Esos son los anillos de Einstein típicos. Lo que pasa es que eso es muy excepcional. En general, las distribuciones de masa de los grandes cúmulos galácticos son muy diferentes de una distribución esférica. Con lo que el resultado final es que a veces lo que vemos son trozos del anillo. Vemos como arcos, ¿no? Como un arco, una especie como de la sonrisa de un smiley, ¿no? Del simbolito este. Y bueno,
En este caso se ha De visto uno de hecho, estos. perdona, hay alguna configuración muy bonita, que hay imágenes clásicas del Hubble en las que se ve una de estas galaxias con lente gravitacional que parece justamente una sonrisa, ¿no? Un smiley, Sí, con el arco formando como la boca sonriendo, ¿no? Y dos puntitos brillantes que son los ojos muy, muy curiosos, pero es justo eso. sí. Pues aquí en una de las imágenes de uno de estos lentes gravitacionales fuertes que observa el Hubble, porque hay un proyecto del Hubble que se llama RELICS, RELICS, que está estudiando estos cúmulos, estos cúmulos que producen efecto gravitacional fuerte. En concreto son 41 los conocidos. Y bueno, en este en concreto, lo que se observa es una galaxia que está detrás de la lente gravitacional, que está colocada a un corrimiento al rojo de unos 6,2 y que por lo tanto estamos viéndola como era cuando el universo tenía unos 900 millones de años después del Big Bang. Y entonces esa galaxia se observa como un arco en forma de sonrisa, que según los modelos teóricos, como mínimo está formado por dos imágenes alargadas de la galaxia. La imagen de la galaxia se alarga, se estira y se curva, y entonces el arco que vemos como mínimo está formado por dos imágenes de la galaxia, como pegadas. Podrían ser tres, eso no está claro en los modelos. Bien, lo que pasa cuando una imagen puntual, porque la galaxia básicamente es un punto, que está mucho más lejos que el objeto que actúa como lente gravitacional, está muy, Vale. muy cerca, está en z igual a 0,56. Sí, porque en z igual a 6 está la galaxia de fondo. En Entonces 6,2 está querría la decir galaxia de que... fondo. Entonces la imagen que vemos, la imagen que vemos está alargada. ¿Por qué está alargada una imagen de un objeto puntual? Por un fenómeno que se llama las cáusticas. Eso los oyentes lo habrán visto cuando, por ejemplo, cogen una copa de vino, le echan agua o vino, también sirve, y estamos en una mesa que tenga una fuente luminosa encima nuestra. Entonces, la fuente luminosa penetra por el líquido, por la refracción de la luz, se curva esa luz y sale por el vidrio y llega a la mesa. Y en la mesa forma como unas estructuras, no es una cosa circular, sino que es una estructura como más delgada en un lugar, más gruesa en otro sitio, con unos brillos, una especie de brillos en forma de cruz. Eso se llaman cáusticas. ¿Sabes lo que yo creo que a mí me resulta a lo mejor más ilustrativo todavía que eso? En una piscina en verano, cuando miras el fondo de una piscina, se ven unos patrones de líneas brillantes, curvas que se van moviendo, que son producidos por esas pequeñas olas que hay en la superficie, que provocan esa refracción también, como en el caso de la copa, y generan sitios donde se concentran rayos de luz y sitios donde se dispersan y ahí tienes menos, ¿no? Entonces Sí. esos sitios donde se dispersan forman esas líneas que son las cáusticas. Entonces, la galaxia de fondo se deforma en forma de arco debido a este efecto de las cáusticas. Y claro, este efecto es muy interesante porque las cáusticas tienen como una línea brillante, tienen como una región especialmente brillante donde se acumulan muchos fotones y una región más oscura al lateral. Entonces, en esa línea más brillante que forma ese arco es lo que se llama la línea crítica. Si tú tienes un objeto que está cerca de la galaxia que estás viendo en esa línea crítica, ese objeto aparecerá en tu imagen como dos imágenes duplicadas colocadas a ambos lados de la línea crítica. Tienes como dos imágenes a ambos lados de la línea crítica. Si tú tienes un objeto brillante dentro de ese objeto que te produce las dos imágenes, probablemente ese objeto brillante puede darte una imagen brillante justo en la línea crítica. Entonces, eso es lo que hemos observado. Hemos observado un punto brillante en la línea crítica y dos puntos brillantes como en línea recta los tres fuera de la línea crítica. Lo hemos observado en dos lugares. En un lugar, en uno de los arcos, están claros los dos puntos fuera de la línea crítica, pero no está claro el punto brillante. Y en el otro arco se ven esos dos puntos, pero además se ve el punto brillante en medio. El punto brillante es menos brillante que los puntos que están fuera. Estamos hablando de cosas con muy poco brillo. Hay que tener muy buena vista para verlo bien en las imágenes del Hubble. Y ven, ese punto brillante aparentemente es un objeto especialmente brillante que se encuentra asociado a ese objeto que vemos fuera. El objeto que vemos fuera por su tamaño, esto hay que aplicar modelos, hay que aplicar modelos por ordenador de cuál es la distribución de materia del supercúmulo, que como está cerca, pues más o menos la podemos estimar más o menos bien, y aplicar cómo afecta a diferentes objetos. Entonces, cogemos un objeto típico, vemos qué resultado da,
y bueno, decimos, si este resultado es parecido a lo que yo veo, pues es razonable pensar que lo que yo veo es esto. Entonces, los dos puntitos que se ven fuera de la línea crítica son dos puntitos que se asocian a cúmulos estelares. Son agrupaciones de estrellas que por su tamaño, pues es un tamaño grande, mayor de un parsec, del orden de varios parsecs. Sin embargo, el punto brillante que se encuentra justo en la línea crítica, cuando tú aplicas el modelo, te dice, ese punto tiene que ser mucho más pequeño, como 10 veces más pequeño. Entonces, depende del modelo que utilices, te encuentras estimaciones del orden de 0,36 parsecs, menos de 0,4 parsecs, estimaciones de ese tipo. Estamos hablando del orden de un año luz, para que la gente se haga una idea. O sea, entonces, en ese tamaño, en ese objeto, ¿qué puede haber? Pues en principio podría haber parte del cúmulo que estamos viendo. Pero claro, es demasiado pequeño para que sea un cúmulo estelar. Los cúmulos estelares normalmente tienen más de un parsec, el más pequeño conocido tiene 0,70 y tantos, 0,76 o por ahí. Entonces, claro, ese puntito que vemos ahí en medio no puede ser un cúmulo estelar, pero está en un cúmulo estelar. Entonces, ¿qué puede ser? Una estrella. Claro, una estrella, entre comillas, ¿vale? Un sistema estelar. Claro, ¿vale? Puede ser una binaria. Claro, lo más razonable es que haya una estrella brillante y haya varias estrellas menos brillantes, ¿no? Entonces, podría ser, entonces eso no lo sabemos, ¿vale? Pero como normalmente en el cielo llamamos estrella a cualquier cosa, aunque sea un sistema estelar, pues a esto se le ha llamado estrella, ¿no? Entonces esto es un candidato a estrella porque por su tamaño, según los modelos teóricos del análisis de la lente, que dependen de una barbaridad enorme de condiciones. Se han aplicado 4 modelos. Uno de los revisores del artículo decía, yo no confío en estos resultados, porque creo que no está claro que esos 4 modelos sean claramente diferentes entre sí como para garantizar que se vea con los 4 modelos lo mismo, eso ratifique la observación. Pero acepto que es lo único que podemos hacer hasta ahora porque son los 4 modelos típicos y no podemos inventarnos más allá. O sea, el revisor estaba de acuerdo con que se publicara, pero quería que se matizara mucho el descubrimiento, ¿no? Y entonces tenemos Pero eso es perfectamente razonable. Quiero decir, tú puedes publicar un artículo y no estar al 100% seguro de lo que hay ahí, pero aún así será algo interesante de publicar, ¿no? Y fíjate, esto nos retrotrae a discusiones que hemos tenido a veces sobre esta estadística. Se ha hecho algún estudio sobre el número de papers que se ha demostrado que son incorrectos en diferentes revistas, ¿no? Y a veces decimos que estas de alto impacto como Nature o Science suelen tener índices muy altos de papers en los cuales luego se ha visto que lo que se publicaba no era correcto. Pero claro, tiene que ver porque es normal, porque hay un sesgo, es donde envías los resultados que son más rompedores. O sea, claro. Este resultado tan, no sé, de romper récords, lo envías a Nature, no lo envías a Astronomy and Astrophysics, por ejemplo, ¿no? Entonces es normal que las cosas están más al límite, pues al final haya un mayor porcentaje que se acaben demostrando que no son. Sí. Y bueno, este arco se llamaba el arco del amanecer, el Sunrise Arc, y entonces este objeto, esta potencial estrella o sistema estelar que se ha encontrado en el arco, pues se le ha llamado, pues, con un nombre que haga referencia, pues, a esa estrella de la mañana. Entonces, pues, ha usado una palabra del inglés antiguo que significa estrella de la mañana, que es Earendel, que también ha utilizado Tolkien, ¿no? Ha dado mucho que hablar el nombre, quizás más el nombre que la investigación. Pero antes de eso me gustaría resaltar que es un trabajo que el primer autor se llama Brian Wells, que es un estudiante de doctorado, ¿vale? O sea, todo este trabajo súper revolucionario que ha salido, oye, pues muy bien, estupendo, chapó. Un estudiante de doctorado ha sido el que ha liderado este trabajo, es de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Y por cierto, como anécdota curiosa, hay una investigadora que se llama Yolanda Jiménez Teja, que es la 2, 3, 4, 5, 6, séptima en la lista de autores, que es del Instituto de Astrofísica de Andalucía. No la conozco personalmente, pero bueno, un saludo desde aquí si nos escucha. Sí, yo tampoco la conozco, Yolanda. Sí, el último autor, Tom Broadhurst, a pesar del nombre, también está afiliado al DIPC en el País Vasco. Ah, muy bien. Sí. Pues esto está bien, la verdad que es un grupo grande, una colaboración muy internacional, sí. Como solemos decir, claro, aquí hay que meter modelos, como decía Francis, tienes que hacer un modelo de la lente gravitacional de ese supercúmulo o de ese cúmulo, tienes que hacer un montón de trabajos diferentes, ¿no? Los datos, analizarlos, reducirlos. Y el autor dice el primer autor, Brian Welch,
como digo, es un estudiante de doctorado y su trabajo consistía, lo que le habían propuesto sus directores de tesis, era que intentara reconstruir cuál era la forma original de esa galaxia, que vemos así como un arco, como esa sonrisa, pues que intentara deshacer el efecto de la lente gravitacional y tratar de sacar cómo sería la forma real de la galaxia, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿y eso para qué? Quiero decir que hubiéramos podido aprender de eso, bueno, pues lo que sea, pero mira, se ha encontrado con esta sorpresa, ¿no? De esto que puede ser una estrella. Claro, decimos Sí. puede ser, esto se vería... Claro. Ese es el punto clave, Héctor, que yo creo que hay que destacar en los oyentes. Esto es un candidato a estrella, ¿vale? O sea, Eso es. será una estrella cuando tengamos su espectro y veamos que el espectro corresponde a una estrella, ¿eh? O Hasta sea que fíjate, al entonces es un final candidato. el título tampoco era tan aséptico, ¿eh? Porque dice una estrella altamente magnificada. Bueno, una estrella o más estrellas, ¿no? A lo Claro, mejor... claro. Bueno, tampoco es mentira. Si hay dos o tres, es verdad que hay una. O sea Sí. que mentira no es tampoco. Pero, claro, con el Hubble lo que tienes es imagen. Tú tienes imágenes. En astronomía lo que nos gusta mucho es tener espectros, ¿no? Porque las imágenes son bonitas, pero la información física muchas veces te lo da la espectroscopía. Y aquí lo ideal sería poder tener espectros que con el Hubble no. Con el James Webb sí que los tendremos y de hecho, dicen aquí los autores, creo que, en fin, casi que presumiendo, ¿no? Un poco, dicen que, a ver si tengo aquí la frase exacta. Eh, bueno, no la encuentro, pero decían algo así como que para confirmarlo harían falta observaciones con el James Webb. Aquí lo tengo. El tipo espectral y la masa de la estrella siguen siendo inciertos y con futuras observaciones espectroscópicas, con nuestro programa ya aprobado en el James Webb, el programa tal 2282 con el investigador principal fulanito de tal, determinará esas propiedades de Earendel y lo colocará en el diagrama HR, ¿no? No sé, ahí presumiendo de que ya tienen ellos su tiempo de observación con el James Webb. Sí, es normal que presuman de ello, porque yo creo que es un punto clave. Aquí está siempre la duda, ¿no? ¿Esperamos a que se confirme por el James Webb o lo publicamos ya en Nature? Probablemente el resultado del James Webb, yo creo, o sea, obviamente es una estrella observada como era a 900 millones de años después del Big Bang, con una masa estimada que está entre 20 y 100 masas solares. Depende mucho de esto. Todo este tipo de parámetros hay una enorme cantidad de rangos, ¿no? Porque también podría ser entre 40 y 400 masas solares. O sea, hay muchos rangos, ¿no? Y eso cambiaría el tipo de estrella, etcétera, su temperatura, sus características. Una estrella con esas características, obviamente, hasta que no se confirme que es una estrella, quizás es mucho publicarlo en Nature, ¿no? Entonces, esta duda, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Es de alto riesgo. Este es un artículo que, con mucha probabilidad, gran parte de las cosas que se dicen en la interpretación de los resultados son mentiras. El análisis, la metodología es correcto, pero a la hora de interpretar estos resultados se están probablemente diciendo cosas que cuando lo sepamos seguro cómo es, qué tipo espectral tiene, si realmente es una estrella única o no, etcétera, con el James Webb, que eso será dentro de 1 año y medio o 2 años, pues probablemente muchas de las cosas se caigan en este artículo, ¿no? Ya lo comentaremos en Coffee Break cuando salga el Sí. resultado final con el James Webb. Bueno, yo creo que ellos optaron, y me parece muy adecuado y muy sensato, decir, Sí. bueno, lo publicamos ahora en Nature y lo que salga después, tanto si lo confirma como si lo tal, lo volveremos a publicar en Nature también, que Exactamente. Yo seguro que creo nos lo que al final aceptarán. van a hacer la doble publicación, ¿no? Hombre, claro, yo también lo Y, haría, ¿no? sí, te quiero Bueno, decir que se va a aceptar, ¿eh? Probablemente lo que pasa es que otra cosa es que lo envíen y se lo publiquen, ¿vale? O sea, porque, pero si, por ejemplo, se confirmara que fuera, lo que yo iba a decir, perdón, que se me ha ido completamente el hilo. Yo iba a decir que esta estrella probablemente sea de la población 2, por tener una edad entre comillas, tardía, de 900 millones de años, ¿no? Tras el Big Bang. Pero podría ser también de tipo de la población 3. Y si fuera de la población 3, y eso lo confirmara el James Webb, sería la primera vez en la historia que observamos una estrella de población 3. Con lo que eso sí sería una bomba para publicarlo en Nature. claro. Bueno, yo creo que en cualquier caso se publicará en Nature o en Science, ya lo veremos. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Terminaba Francis con ese comentario sobre la población de la estrella, si es población 2 o población 3. Ese es un tema interesante, ¿no? Y que ha dado algo de debate.
En astrofísica recordemos que hay una especie de clasificación de las estrellas, yo creo que muy antigua, que se llama estrellas de población 1, a las que eran, digamos, normales como el Sol. Luego se empezó a descubrir una población de estrellas un poco raras, que eran muy deficientes en todo, se dicen metales, pero vamos, que tenían muy poquito hierro, oxígeno, carbono, nitrógeno, etcétera. Eran casi todo hidrógeno y helio, y esa se las llamó población 2. Luego se vio que eran estrellas más antiguas que se habían formado de nubes que no estaban tan enriquecidas, tan contaminadas de materiales procesados y por tanto eran más, digamos, de una composición más pura, más primigenia, ¿no? Y entonces, bueno, como digo, son estrellas más antiguas. Y bueno, pues luego se especuló, basándose un poco en el modelo cosmológico, con que debían existir estrellas de una población todavía más prístina, todavía más pura, construidas exclusivamente con material primigenio, que no había sufrido ningún tipo de transformación, que no habían pasado por otras estrellas anteriores. Y eso se las llamó población 3. Bueno, yo creo que esto, por lo menos población 1 y población 2, yo creo que ya nadie prácticamente habla de eso, ¿no? Porque hemos visto que hay prácticamente un continuo en las edades de las estrellas y en cuanto de enriquecidas están con material procesado de generaciones anteriores de estrellas. Pero sí que se ha mantenido un poco esa leyenda de las estrellas de población 3, si realmente existen, cuándo se descubrirán. Bueno, debe haberlas, supongo, en algún momento. Algunas serían las primeras y tendrán que ser totalmente prístinas en su composición y tendrán que ser básicamente hidrógeno y helio, si no estamos muy equivocados con nuestros modelos cosmológicos, ¿no? Y esta podría ser una candidata. De hecho, yo me equivoqué en Twitter cuando alguien me preguntaba si esta sería población 3. Yo dije, sí, sin duda, esta estrella debe ser población 3. Luego he visto que precisamente Brian Welch, el autor, en una entrevista decía que existe una pequeña probabilidad de que sea población 3, no se sabe, pero que lo más probable es que no, porque está en una galaxia, en una región donde es posible que haya cierta contaminación en el material del que se formó, de material procesado por otras estrellas que hubieran vivido antes, ¿no? Bueno, recordemos que si la edad de esta estrella, la edad no, si esta estrella se formó cuando el universo tenía 900 millones de años, que eso lo contamos como dentro del amanecer cósmico, ¿no? Ese primer gigaaño de vida del universo, pero que ese amanecer cósmico lo situamos probablemente desde el primer centenar, o sea, desde 100 millones de años hasta 1000 millones de años, todo ese periodo ha habido formación de estrellas, ¿no? Y las estrellas muy masivas como esta tienen vidas de millones de años, o sea, son un chispazo en estas escalas. O sea que si esta estrella se formó cuando tenía 900 millones de años el universo, habría habido tiempo de que muchísimas otras estrellas masivas se hayan formado y hayan quemado todo su combustible, hayan explotado y hayan enriquecido el medio con el material procesado. Por tanto, dependiendo de en qué parte de la galaxia se haya formado, pues hay una cierta probabilidad de que sea población 3 o de que tenga una cierta contaminación, ¿no? Así que, bueno, yo no sé los detalles, el autor dice eso, que es probable que sea ya contaminada, aunque, bueno, existe una pequeña probabilidad de que no. O sea, que eso todavía no está claro, ¿no? A lo mejor sí, el James Webb. O sea, Héctor, que entre los astrofísicos preferís hablar de estrellas de muy baja metalicidad en lugar de hablar de población 3. La verdad que yo no sabría hablar por todos los astrofísicos, ¿no? De hecho, cité a Carlos González en esa conversación porque él está más metido en este mundillo e igual está más así. La terminología con la que estoy familiarizada es simplemente metalicidad, sí, edad, este tipo de cuestiones, ¿no? Lo de hablar de población 1, población 2, parece que eran cosas de años 80, ¿no? Sí que es verdad que lo de la mística de las de población 3 sí que se ha mantenido por eso, de que serían las estrellas primigenias que se formaron. Entonces, algunas son las primeras, ¿no? Y esas serían las de población 3. Pero de resto lo que vemos es un continuo. O sea, sí. No hay, digamos, categorías estancas, ¿no? De que lo que pasa es que nos gusta poner etiquetas a todo, ¿no? Los seres humanos nos gusta etiquetar las cosas, pero evidentemente digamos que los entornos en los que se forman las estrellas, pues hay todo un rango de contaminación que haya sufrido de los vecindarios estelares, ¿no? Y en diferentes regiones de la galaxia encontramos pues diferentes metalicidades en las estrellas que se forman ahí, debido a pues eso, a cómo se formaron, ¿no? Ibas a hablar del tema de Tolkien, ¿no? De lo del poema, ¿o no? ¿Lo vas a mencionar o no lo vas a mencionar? Si me permite, a mí me gusta hablar de Tolkien, ¿no? Yo cuando efectivamente vi que el nombre era Earendel,
lo primero que se te viene a la cabeza es un personaje de la mitología de Tolkien, no del Señor de los Anillos, sino de la... O sea, el Señor de los Anillos tiene una mitología. O sea, Tolkien no solo creó una mitología, sino creó la mitología de la mitología. Y entonces en la mitología del Señor de los Anillos hay un personaje que es Earendil, Arendil. con una I, sí, y con una, de hecho con una diéresis sobre la A. No estoy seguro si lo estoy pronunciando bien, seguro que habrá gente que me puede corregir, porque yo tampoco soy súper friki de esto. Y esa diéresis sobre la A seguro que quiere decir algo en Quenya, pero bueno, no lo tengo yo ahora eso controlado. Es con una I y tiene que ver porque este personaje es un barquero mitológico, un medio elfo. eh, Earendil y su esposa Elwyn eran medio elfos, ¿no? Con lo cual eran medio humanos, medio elfos. Y era, bueno, el barquero que llevaba la luz de la estrella de la mañana o algo así, ¿no? Hacía referencia a la estrella de la mañana, que era una luz que portaba Earendil. Esa luz, que es la estrella de la mañana, bueno, es muy curioso porque el concepto de la estrella de la mañana aparece en muchas mitologías reales. Y los griegos, que es un poco la cuna de nuestra mitología y de nuestra astronomía, usaban ese término para Venus. El planeta Venus era fósforos o ésperos, dependiendo si era por la mañana. Venus se puede ver o bien por la mañana o bien por la tarde, porque está cerca del Sol, entonces tienes que verlo o poquito antes de que amanezca o poquito después del atardecer, dependiendo de cuál sea la geometría de las órbitas, ¿no? Entonces, cuando era al amanecer lo llamaban fósforos y cuando era al atardecer lo llamaban ésperos. Esto todo me lo ha contado Neferchiti, ¿eh? No piensen que yo esto lo sabía, que es la que sabe un montón de estas cosas. Y entonces, la luz de Arendil, esa estrella de la mañana, sería el equivalente al griego de fósforos, ¿no? A la estrella de la mañana de los griegos. ¿Qué pasa? Que sabemos que Tolkien, para ese nombre, porque claro, entonces estaba la duda, bueno, pero ¿esto viene de la palabra inglesa antigua o viene de la mitología de Tolkien? Bueno, queda resuelto el asunto porque Tolkien usó ese nombre, lo tomó de esa palabra de inglés antiguo, Arendel, que tiene algo que ver con eso, ¿no? La estrella de la mañana. Y por eso se inspiró en ella, ¿no? Entonces uno puede decir, no, el nombre no tiene nada que ver con Tolkien, es una palabra del inglés antiguo, aunque a los que nos gusta Tolkien, pues lo asociemos con eso. Lo que pasa es que luego he visto que en una entrevista el autor, el primer autor, Brian Welch, que es tolkieniano confeso, sugiere o dice en la entrevista que quisieron sugerir ese nombre como un guiño también a la mitología de Tolkien porque a él le gusta mucho y es muy fan. Lo del nombre también les ha dado quebraderos de cabeza en el artículo porque de hecho a mí es una cosa que me sorprendió. Una cosa es que tú informalmente le pongas un apodo a cualquier cosa y otra cosa es que aparezca en el paper. Normalmente el nombre que tú te inventas no suele aparecer en los papers, ¿no? Eso es raro que te dejen. Y ellos aquí lo ponen. Además lo dice en el primer párrafo, dice, este objeto se designa WHL0137-LS y nosotros le damos el sobrenombre, nickname, de la estrella Earendel, de la palabra de inglés antiguo que significa estrella de la mañana o luz que se alza, ¿no? Entonces, yo no sé si procede en el paper científico poner esto. Por cierto, el revisor 2, bueno, estamos hablando de los revisores porque en este artículo se ha publicado el informe de los revisores, ¿vale? Eso es una iniciativa que tiene ahora Nature de publicar informes de revisores. Eso me parece súper interesante y un tema para debatir de por sí, el hecho de que se publiquen esos informes. Pues el segundo revisor critica eso. Dice que cómo que se atreven a ponerle nombre a la estrella, que eso habría que eliminarlo del artículo, que eso es absolutamente, además lo dice con unas palabras que son casi malsonantes, ¿no? Se escandaliza terriblemente, pero como Nature es una revista que se vende en kioscos y los editores de prensa de la revista son fundamentales, para ellos es fundamental que esto tenga un nombre de Tolkien. O sea, si el nombre hubiera sido de otra cosa que no tiene nada que ver con Tolkien, lo mismo lo quitan, ¿no? Pero, hombre, un nombre de Tolkien, eso es imposible de quitar. Eso tiene que aparecer en el artículo 400 veces, ¿no? Ellos sabían que el nombre iba a generar conversación y que, por tanto, le viene bien a Nature, por supuesto. Sí. A mucha gente le ha disgustado, ¿no?, esa crítica del segundo revisor, que tiene un par de frases en su crítica que son un poquito más duras, pero sobre todo relativas a, entre comillas, chorradas como esto del nombre. ¿Vale? O sea, en el resto yo tenía pensado preguntarte por eso, por el informe de este revisor, ¿no? Por tu opinión, porque he visto que, lo hemos comentado por Twitter, ¿no? Y he visto que había gente que le parecía demasiado dura, no solo esto en particular, sino otras cosas que dice,
A mí, yo también me incluyo, ¿eh? A mí me parece que se le fue un poco la olla. Sí, pero Eh, bueno, son frases sueltas. Además, estos informes son muy largos. Entonces, además tú siempre te los escribes pensando que son privados, ¿no? Que lo vas a leer sí. tú y los autores, ¿no? No sé. Eso, me queda esa duda. O sea, si lo referís, sabrían que se iba a publicar el informe Probablemente al antes de final hacerlo, ¿no? dieran al clic, o sea, le dieran al clic y no se cuestionaran, ¿no? Las implicaciones. Tú a veces escribes el informe y una vez que lo has escrito lo envías y te ¿quiere Mm, usted que se publique su informe? Y bueno, sí, venga. Y, mm. y no Yo, no yo te he sido, yo he sido planteas, yo referí voy a de, leerlo al detalle de nuevo, no vaya a ser que meta la pata en algún sitio, ¿no? claro. Yo he Pero sido a mí no me referí de disgustó, ¿eh? O Nature sea, y de Science y no, pero es verdad que de la última vez ya hace años y no recuerdo, vamos, no se publicaba, no se publicaba. Nature lo cambió recientemente, o sea, Es recientemente reciente, puso ¿no? la opción de que los revisores que quisieran su informe sería público, Ya. ¿no? Y que ellos recomiendan que los informes de los revisores sean públicos. Y Hay bueno, algunas frases, hay ¿no? cuando Estas se que comenta, aparecen en la conversación de Twitter, si quieres, sí, si las quieres lo comentas. comento para ver qué opina esto. Bueno, esto es una cuestión de opinión, o sea, que cualquiera, venga, que ponga el hashtag Coffee Break y que nos digan su opinión. Dice, en el último párrafo, bueno, da igual, dice, por favor, estudien matemáticas o astrofísica de Lensing. Una estrella será siempre un objeto de tamaño finito y estará en una distancia finita. Bueno, da igual. Pero esta frase de por favor estudien matemáticas y Es astrofísica de Lensing que usan es la como un palabra poco infinito, áspera, ¿no? usan la palabra infinito, entonces dicen que la curva de luz en la línea crítica es infinita. Y dicen, vamos a ver, tranquilidad, el infinito no existe, estamos hablando de un límite, en un objeto físico siempre hay un valor tope de saturación máxima que no es infinito, es decir, ese tipo de cosas hay que moderarla. Eso lo cambiaron después en el paper, no aparece ya, ¿vale? O sea, eso es una de las cosas que les obligó a cambiar el revisor. Yo digo, yo he leído eso, pues no me parece mal que se comente, porque a veces tú lo cuelas, ¿no? Diciendo, porque en mi modelo matemático tengo 1 partido X y cuando X vale 0 tengo infinito. Vale, pero es que eso no es física, ¿vale? Eso ni siquiera casi es matemáticas, ¿vale? 1 partido 0 Mm, para mucha gente es una cosa que no se debe de poner, ¿no? mm, Entonces, ese comentario, sí, pues, podría ser mucho más suave, ¿vale? Podría ser sí. infinitamente más suave. Es decir, mira, me he dado cuenta que habéis puesto infinito, no lo pongáis, hombre, que esto no es un artículo de física. Mm. Pero bueno, así un poquito más fuerte, pero tampoco es tan exagerado. Y después, leyendo el informe completo, son como extraer frases fuera de contexto. Yo, cuando lees el informe completo, no te chirría, por lo menos a mí no No me te chirría chirrió. tanto. Vale. Y luego hay otra que dice, dice básicamente, esto es un insulto al intelecto del lector. Dice, ¿estás realmente intentando decirle al lector que puedes aprender algo sobre la evolución de estrellas de baja metalicidad a partir de esto? Esto es un insulto al intelecto del lector. Bueno, yo creo que es áspero. Sí. El lenguaje que se emplea en este report es muy... Yo creo que esto pasa un poco como con las redes sociales, ¿no? Que el anonimato te desinhibe hasta un punto en el que te expresas de una forma quizás más desagradable de lo que harías en una interacción personal o en una interacción en la que se conoce quién eres, ¿no? Sí, pero ya te digo, no sé, yo creo que es que escribió el informe y usó un lenguaje informal, que es lo que a veces se hace en las revisiones, y ese lenguaje informal pues, a veces lleva este tipo de comentarios que después hay que revisar, ¿no? Uno tiene que revisar su propio informe Mm, para pulir ese tipo de detalles. Eso es una labor que se ha comentado mucho, sobre todo por el tema de las mujeres, los temas raciales, las minorías y cosas por el estilo. Se ha comentado que en algunos revisores eh, piensan, le hablan a un investigador masculino, ¿no? Y entonces, que es muy importante que, claro, hay ciertas frases que tú le puedes decir de un hombre a un hombre, pero que un hombre no se lo diría a una mujer, porque suena sexista. ujú. Entonces, se ha hablado en varios foros de que, claro, como no tiene por qué ser consciente, por ejemplo, nombres chinos, etcétera, el revisor de si un autor es el autor principal, es hombre o mujer, porque los nombres chinos, pues no sabes tú qué es, entonces debería siempre de moderar su lenguaje y hacer un lenguaje neutral, o debería ser labor del editor de la revista, que para eso recibe mucho dinero y gana. ¿No debería ser la propia revista la que moldeara el lenguaje del informe y puliera todo ese tipo de detalles? Y se ha comentado en muchos foros que tendría que hacerse, ¿no? Que los revisores, ya que lo hacen gratis,
y no reciben nada por hacerlo, lo hacen lo mejor posible, las limitaciones de tiempo que pone la revista, pues que no le hagamos el esfuerzo adicional de además de tener que revisar 3 o 4 veces el informe para que el lenguaje sea escandalosamente correcto, ¿no? Sino que lo hagan de manera tranquila, normal, y que después se pase a la revista y que sea la revista la que modifique el informe de los revisores para pulir el lenguaje, solamente en cuestiones lingüísticas que puedan herir. Entonces tienes una persona experta en pulir eso, y que lo pula y lo deje escandalosamente políticamente correcto, ¿no? Bueno, yo pienso que las dos cosas podrían darse, ¿no? Quiero decir que, no sé, uno lo que no debe ser desagradable, que tú puedes, en fin, criticar las cosas sin tener que... Y no tienes que estar pensando si te diriges a un hombre o una mujer, de hecho te diriges a todos los autores. Y puede haber 40 en la lista, ¿no? Sí, Y con ya digo, diferentes culturas, sensibilidades. te lo comento como cosa puntual que se ha comentado mucho en ese tipo de cosas, ¿no? Porque Ya, muchos ya. informes de revisores están Lo que pasa es que como entonces sesgados en ese tema. entraremos en la iteración entre el revisor y la revista con su informe, ¿no? Esta es la versión del informe, la revista le devuelve. ¿Le hemos corregido esto? ¿Le parece bien? No, no me parece bien, porque yo quería decir tal cosa en vez de tal otra. Bueno, ahora lo hemos corregido así. Porque claro, la revista no va a mandar un informe firmado por ti donde han cambiado cosas. Tendrás tú que aprobarlo primero. Y entonces ya sí que nos eternizamos completamente con eso. Yo Sí. creo que la gente lo que tiene que ser es sensata y ser educada y la revista, si ve que un revisor no se comporta de forma correcta, pues no mandarle más cosas a que revise. Es que, no sé. No lo sé. Yo creo que no hay que ser tan exagerado, sino que también hay que tener en cuenta que a veces el revisor pues, es una persona ya que tiene 65 años y no es lo mismo que un chaval de 30, ¿no? Quiero decirte que el lenguaje Pero yo que se conozco usaba... personas de 65 años que son muy respetuosas y muy Sí, amables. pero en el tema de la revisión, si llevas revisando los artículos con un lenguaje, con un estilo, con una informalidad propia de, estamos hablando entre colegas, ¿no? Se acepta un lenguaje un poco más brusco y sin embargo, para la gente más joven eso no está aceptable porque ni siquiera entre colegas utilizan ese lenguaje más brusco, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tendría que ser la revista, en mi opinión, la revista la que tendría que hacer algo, porque es que las revistas no hacen nada con los informes de los revisores. Sí, es verdad que Simplemente no. lo pasan directamente a los autores prácticamente, ni se los leen. O sea, es una cosa vergonzosa, pero y esto estamos hablando de informes que los informes de los revisores son más de 20 páginas. O sea, que con la respuesta de los autores son más de 50 páginas las que tiene el PDF de los revisores. O sea, es una barbaridad. Entonces, yo creo que sí habría que... Alguien tiene que controlar ese tipo de cosas si queremos controlarlas, ¿no? Y probablemente sí queremos controlarlas, pero que no tiene que ser autocensura del propio investigador que revisa gratis y que tiene que dedicarle, en lugar de 8 horas o 20 horas a revisar el artículo, pues duplicar el número de horas porque tiene que revisar al máximo detalle el lenguaje de lo que escribe. Hombre, yo, en fin. Te digo, yo cuando leí el informe del revisor 2, yo no lo noté especialmente doloso o especialmente agresivo o especialmente nada. Y cuando lo vi en Twitter dije, mira, pues sí, es verdad, yo esas frases las he leído, pero a mí no me han molestado en el contexto de la revisión, ¿no? O sea que es eso, sacas una frase fuera de contexto y la elevas y dices, y fíjate la barbaridad que ha dicho. Y todo el mundo, que sí, que es una barbaridad. 300 personas, qué barbaridad, qué terrible, eso no se debía permitir. Pero a este hombre tiene que poner una cruz y colgarlo en la Plaza del Pueblo porque ha hecho una maldad. Bueno, está ahí la revista que tendría que haber evitado eso, ¿no? Si lo vas a publicar, ¿no? Sí, quizás ahí falta un poco de tacto, ¿no? Por parte de todo el mundo, creo yo. Pero bueno, sí. Tampoco, al final le publicaron el artículo, o sea que, y esta revista, o sea, deben haber convencido al revisor de que el artículo era publicable, o sea, no, si los revisores estaban de acuerdo, sí, eso son cosas ridículas, o sea, esos son detalles de tipo, has puesto infinito, quita infinito, porque no te das cuenta de que es una chorrada. Sí, son, ¿vale? ¿Cómo se llama esto? Como ¿eres un estudiante de doctorado que no tiene ni zorra idea? O sea, ¿cómo has podido poner infinito? Quita el infinito. Pues entonces tú dices, pues yo acepto esa crítica, quito el infinito, y punto. Y ahora, la crítica que tú has puesto ahí, has dicho que es una chorrada, ¡oh, es que has dicho que es una chorrada! Es que es verdad, es que es una chorrada. Que son singularidades salvables, como en matemáticas, ¿no? Que pasas alrededor y la salvas. La semana pasada habíamos estado hablando de este descubrimiento que se había anunciado a bombo y platillo con el telescopio espacial Hubble, la estrella más lejana jamás vista, esta estrella que tiene el apodo de Earendel. Y Ángel quería sacar a colación la discusión que hay por ahí en redes sociales, porque se discute todo.
¿por qué no también Earendel? Sobre si realmente es una estrella tan lejana o si podría ser un efecto de proyección y realmente está más cerca, ¿no? Es que eso iba a decir cuando has dicho la estrella más lejana, ya estamos en la supuesta Es estrella más lejana. la presunta, ¿no? Hay que decir presunto siempre en estos casos. O la presunta estrella más lejana. Porque sinceramente hay unas cuantas cosas todavía que no están... Ángel, un punto que yo intenté destacar la semana pasada, presunta estrella, porque todavía no sabemos siquiera si es una estrella. ¿Vale? No sabemos si es una estrella y no sabemos si está lejos o está cerca. Sí, creo que rigurosamente habría que decir sistema estelar. Sí. Sí, pero porque... supuesto sistema estelar. Sí, igual creo que si fuese un sistema binario o algo así, igual sería tan importante como una estrella, porque ser una o dos sería lo mismo. El riesgo es si no es un cúmulo inusualmente chico. Nunca vimos uno subparsec, pero podría ser eso. Es una época muy temprana, quizás en aquella época los cúmulos eran más pequeños. Claro. Y hay asociaciones de 10 estrellas que sí pueden ocupar un espacio de menos de un año luz, ¿no? Que es lo que... O sea, al final lo que se sabe es que es algo brillante, puntual, es decir, no resuelto en las observaciones de Hubble, que son 4 centésimas de segundo de arco, o sea, algo brillante, más pequeño, 4 centésimas de segundo de arco, y que su tamaño real está por debajo de un año luz de radio. Entonces, bueno, se piensa que es una estrella porque sería la explicación más molona, es el láser de Occam, ¿no? Pero Ángel, que hay gente por ahí que opina que a lo mejor tampoco está tan lejos, ¿no? No, es que hay varias cosas aquí a tener en cuenta. Y una de ellas es particularmente el saber de verdad a qué distancia está este bicho. O sea, no a qué distancia, sino el redshift. Bueno, y de ahí puedes sacar la distancia si usas una cosmología. Porque en una cosa que no he visto clara en muchos sitios es hablar de que de este objeto no se tienen espectros. Solamente se tienen imágenes y este número del redshift de 6,2 está sacado solamente con medidas fotométricas. No están sacadas con medidas exactas de decir, tengo un espectro, de un espectro consigo detectar ciertos rasgos espectrales, líneas de emisión, de absorción, normalmente de emisión a esta distancia, y entonces cómo exactamente podemos saber a qué velocidad radial se está alejando de nosotros y con eso, obteniendo una cosmología, con ciertos parámetros, estándares, pues poder determinar la distancia a la que se encuentra. Y también echar la cuenta atrás y decir que el tiempo, ¿no? El tiempo de que ha pasado o desde el Big Bang o el tiempo que ha pasado desde entonces a nosotros. Entonces, esa es una de las cosas que habría que tener poco precaución. Y también por lo que dice muy bien en el artículo, que recordamos que salió publicado en Nature la semana pasada, y que lo discutiste bastante bien, vosotros dos, Francis y Héctor, en el programa anterior. Eso no simplemente de estas cosas de estos detallitos que muchas veces dice, no sé, parece que se cuentan muchas cosas y muchas veces cuando llega, y yo tenía mucho interés en mirarme el artículo y leerlo con un poco más de detalle y decir, bueno, que estamos intentando ver algo que es muy complicado, muy lejos, muy lejano y donde todavía faltan muchas piezas del puzzle por descubrir. Por empezar dando esa pequeña nota. Sobre todo, lo más que falta es espectroscopía, ¿no? Porque hay que recordar a todas estas que solo tenemos imagen. Entonces, un punto brillante en una imagen, ¿no? Sí, es un punto brillante y, hombre, el artículo sinceramente está bastante bien, ¿no? Las cosas como son, ¿no? Tienen sus observaciones, la estrella, supuesta estrella o supuesto cúmulo de estrellas o estrella o sistema estelar, se ha detectado de forma consistente en varias épocas, como se llaman, son varias observaciones durante 3 años y medio, que es por lo que también una de las cosas que se hace para descartar una de las posibilidades de que sea una estrella de nuestra propia galaxia, porque no se ve un movimiento propio aparente. Ángel, y quizás también, yo lo que pensé en ese momento es en la paralaje, ¿no? Que una estrella de nuestra galaxia tendría
algo de paralaje, que a lo mejor no es mucho, pero hombre, el Hubble con esas 4 centésimas de segundo de arco, pues, hombre, no sé, muy lejos tendría que estar esa estrella Pero, para que no se viera nada de paralaje. sí, podría estar lejos, pero todavía podría estar y no detectarse, ¿eh? Que ahí yo no tengo el número exacto, pero según recuerdo, en verdad con el método de la paralaje tampoco podemos llegar tan lejos dentro de la Vía Láctea. Necesitamos otros métodos de distancia para Bueno, medir la distancia. Gaia sí llega a toda la Vía Láctea, pero claro, son muchas pasadas y con una precisión muy alta. Sí, 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 sí. Con Gaia sí se puede hacer, pero aún así, si estuviésemos mirando en otra parte, o sea, si estuviese la estrella bastante más lejana, todavía no se podría ver. Y de hecho, una de las cosas que se discutían se lo discutían en el hilo de Twitter que estuvimos comentando, era que todavía podría ser incluso una estrella de la Vía Láctea. Simplemente se descarta ya no solamente por unos movimientos que debería haberse visto algún movimiento radial, no digamos, o sea, no paralaje del paralaje, la verdad que no dicen nada, pero suponiendo una órbita típica de una estrella dentro de la Vía Láctea. Pero sabemos que las estrellas en la Vía Láctea tienen distintos movimientos, aparte de movimientos de rotación de traslación alrededor del centro de la Vía Láctea, digámoslo así, que tienen también es lo que decimos el movimiento propio y podría estar moviéndose, por ejemplo, en la visual, hacia adelante o hacia atrás, que muchas veces también sabemos que eso pasa. Y eso no haberse detectado. Era uno de los argumentos que también se decían. En el artículo, de todas maneras, y sí quería dejar a colación una de las últimas partes que comentan en el artículo, ¿no? Que pues, te dicen posible alternativa a lo que pueda hacer. Y de hecho, pues bueno, pues llegan a decir que quizás no se encuentre, que podría ser, que no es. Esta estrella, aunque esté localizada en el Sunrise Arc, en esta estructura del ente gravitacional, que no estuviese físicamente asociada con la galaxia lejana Redshift 6, que es la que se observa, o de la que creen que la de distancia en la que se encuentra. Hacen una pequeña estadística y dicen que la probabilidad de que, por ejemplo, una estrella enana de la Vía Láctea se encuentre sobre exactamente ahí es menor del 0,01%. Lo ponen, este número está puesto en el artículo. Y que entonces además deberían esperar algún tipo de movimiento, pero que lo descartan el movimiento precisamente por lo que os acabo de comentar. Y ahí es donde ya termina, en ese mismo párrafo, 2 líneas más abajo, es donde terminan diciendo que esperamos que las próximas observaciones fotométricas y espectroscópicas con el James Webb Telescope sean capaces de descartar completamente de que se trate de una enana, dicen enana marrón, curiosamente, ¿no? No solamente una estrella enana, sino una enana marrón. ¿Todo esto a qué es? Todo esto es que este estudio y este resultado es muy llamativo, muy curioso, llama mucho la atención, también con la posibilidad bastante remota, ya que fuese una estrella de población 3, que esto también lo contaste muy bien en el episodio anterior, pero quizá no es. No sabemos en verdad qué distancia está en la galaxia. No sabemos exactamente si este objeto está asociado. Parece que sí, pero quizá puede que no. Hacen falta nuevas observaciones más profundas y con un espectro para saber bien qué es lo que pasa. Entonces, esto me lleva también a pensar en los saltos que muchas veces damos a la hora de comunicar. Y todo, y ya lo hemos dicho muchas veces, y todo el hype, perdón que no sale, toda la expectación esta que se ha ido generando durante 2 o 3 semanas de qué era este bombazo de noticias, que yo creo que quizás se han pasado otra vez un poco de frenada, digámoslo así, ¿no? Que todavía, aunque el descubrimiento es muy interesante, hay que confirmarlo. Pues sí, totalmente de acuerdo. No sé si quieren añadir algo, Gastón o Francis.
Pero bueno, creo que incluso los propios autores lo dicen, ¿no? Que ya tienen tiempo para el James Webb, una campaña de tiempo concedido, y que harán nuevas observaciones. Ellos lo dicen en el contexto de distinguir qué tipo de estrella es, qué masa tiene, pero también, por supuesto, para distinguir si realmente es una estrella, en primer lugar, y si es una estrella que está a esa distancia, claro. En particular esto que decía Ángel al principio, ¿no? Que una cosa que se va a poder con el James Webb es estudiar el espectro. Entonces uno va a tener otra forma de ver el redshift, digamos, ¿no? En particular, muchas otras cosas. Entiendo quizás que la propuesta de que sea una enana marrón, Ángel, debe venir del hecho de que la misión se ve bueno, iba a decir en el infrarrojo, pero no, esto es con el Hubble. Esto con el Hubble, no, simplemente claro, es por yo creo que eso lo han hecho para hacer el número, o sea, la enana más pequeño, más enano, pues tiene mucho más objetos dentro de la galaxia, entonces la probabilidad de que te encuentres uno de estos objetos enanos en la enana marrón supuestamente sería más alto o más alta. Porque de hecho, lo comentan aquí, que si son capaces de hacer un ajuste de la distribución espectral de energía, que cuando tomas todos los puntos fotométricos que tienes y los ajustas a ciertos modelos, a una enana marrón, a un espectro de una enana marrón, de una librería espectral, y una estrella de una enana marrón, bueno, está en el límite, porque una estrella de 3000 grados de temperatura superficial, yo creo que está ahí en el límite de enana roja, baja masa, enana marrón. Podría reproducir las observaciones, y está puesto en el artículo. Podría reproducir estas observaciones. Entonces, pues, de nuevo es al hecho, ¿no? De que hay que esperarse a tener los datos espectroscópicos que confirmemos si esto, pues, primero la distancia en la que se encuentra, si se encuentra esta estrella, grupo estelar, sistema estelar, realmente asociado a esta lente gravitatoria, podría haber sido una casualidad, bueno, pues también puede ser muy baja, pero podría ser, y que se fuese al final otra cosa. Eso de sacar que esta estrella se ha observado con el Hubble, pero en el infrarrojo, con los filtros el F150W, F125W, F140W y F160W, que son los de infrarrojo cercano que tiene Hubble. Con la parte visible no se ha observado. Claro, ahí eso es lo crítico, a la hora de determinar el redshift fotométrico, porque el redshift fotométrico se basa en las distintas, intentar construir un espectro muy somero, con muy baja resolución, usando pues los 5, 6, 7 imágenes, distintos colores, distintos filtros, desde el óptico al infrarrojo cercano, que como bien has dicho, pues tiene el Hubble. Como no se ven en el óptico, pues no se ven las bandas normales, ya te está diciendo que es una cosa que puede ser, o que esté muy lejos, porque el corrimiento al rojo pues te la ha echado bastante al infrarrojo, o directamente también puede ser una estrella de muy baja temperatura superficial que no se ve. Básicamente, además con esta intensidad que tiene y está un poquito lejos, no se ve en colores ópticos, y no, que empieza a verlo pues donde pica la emisión de cuerpo negro, que es en el infrarrojo cercano. Para esto. Pues por eso te dice que una de 3000, pues sí podría, una estrella con una temperatura superficial de 3000 Kelvin, sí podría hacerte esta emisión. Yo tengo un comentario en favor de la hipótesis del paper, de que realmente es una estrella muy lejana y no de nuestra galaxia, en el sentido de que la probabilidad, o sea, podría ser, vamos a ver, el escenario sería una estrella de nuestra galaxia, tendría que ser una enana marrón por ese argumento del infrarrojo, no se ve en el visible sino en el infrarrojo, y además para que se haya visto durante 3 años en el mismo sitio, querría decir que su movimiento en el plano del cielo, su componente de velocidad en el plano del cielo es muy, muy pequeña, ¿no? Como decía Ángel, puede ser que la casualidad que se esté moviendo justo en tu línea de visión y entonces no la ves irse a un lado a otro, ¿no? Pero claro, la probabilidad de que eso se alinee así por casualidad es muy baja. ¿Qué pasa? Con estas cosas de probabilidades hay que tener un poco de cuidado. Hay que hacer bien el número, porque una cosa que tiene una probabilidad baja de por sí
a veces hablamos de esto del look elsewhere effect. Tú tienes que tener en cuenta también cuántas cosas estás mirando, cuántas oportunidades le das a la naturaleza de generarte esa coincidencia, ¿no? Que decimos que eso se usa mucho en pseudociencia, ese tipo de, para justificar coincidencias, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que coincida un terremoto grande con una tormenta solar? Tú dices, bueno, pues a lo mejor es baja, pero es que tú no estás correlando terremotos con tormentas solares. Tú realmente digamos, en tu página web de pseudocientífica, tú estás buscando catástrofes de diverso tipo que correlen con catástrofes de otro diverso tipo. Entonces, si yo cojo todo el saco de las catástrofes y las intento relacionar con cualquier otro tipo de fenomenología cósmica, alguna va, ¿sabes? Si tienes muchas y miras muchas, pues a lo mejor te coincidirá alguna. Que un día será el terremoto con la tormenta solar y otro día será la extinción de una especie con una supernova no sé dónde. Bueno, eso podría tener cierto mecanismo, cierta lógica, pero bueno. Lo expresaba muy bien XKCD con lo de los caramelos que dan cáncer. Y según un estudio científico, revela que al 95% de confianza los caramelos no dan cáncer. Entonces, vale, ahora vamos a hacerlo por colores. Vale, pues caramelos rojos, no dan cáncer. Caramelos verdes, no dan cáncer. Caramelos amarillos, no. Claro, cuando lo haces 20 veces con 20 colores, como esto es al 95%, en uno de los 20 te fallará el 95% y dirás, resulta que los caramelos rosados sí que dan cáncer, ¿no? Es simplemente un efecto de que tú, una probabilidad baja, te dedicas a tirar muchas veces los dados, te acaba saliendo. Me he liado mucho, pero bueno, en el caso de la estrella era para decir que si tú estás mirando muchas posibles combinaciones, al final vas a dar con alguna en el que la estrella esté alineada justa en tu línea de visión, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas hay que tener cuidado con mencionar probabilidades. Sin embargo, en este caso, por cómo se ha hecho el trabajo, sin haber hecho esos detalles, esos cálculos en detalle, sospecho que no hay ese problema porque el primer autor, Welch, había dicho en una entrevista que su trabajo de tesis doctoral le habían puesto a intentar ¿cómo se dice? O sea, calcular la forma real de la galaxia sin distorsionar, ¿no? Por la lente gravitacional. Y entonces, mientras estaba haciendo eso, pues se dieron cuenta de que estaba ahí esa estrella. O sea, que no es que fuera un trabajo de intentar buscar muchas estrellas, ¿no? Sino que, digamos que esa es la única tirada que han hecho de los dados. Entonces, si con una única tirada la probabilidad es muy baja, pues bueno, realmente es así, ¿no? Te puedes creer que es muy improbable que ese sea el motivo. Es improbable, pero seguimos pensando en que estamos hablando de, por ejemplo, este estudio es parte de uno de los programas del telescopio espacial Hubble que se llama RELIX, que precisamente lo que buscan son estructuras, o sea, estudiar cúmulos que tengan lentes gravitatorias para analizar estas estructuras y reproducir, por ejemplo, intentar ver esas galaxias mucho más lejanas que de otra manera no podríamos ver, que es precisamente por lo que va este tipo de estudios. Ellos tienen 41 de estos cúmulos con lentes gravitatorias observados. Hay más, pero en estos son los que han hecho con Hubble. Y cada uno de estos tiene muchos arquitos, no tiene solamente uno, tiene varias imágenes distorsionadas, unos de una forma, otros de otra, lo estuviste también contando muy bien, incluso en las imágenes del paper pues aparecen. Entonces, si te pones a sumar o a multiplicar, terminas diciendo, oye, mira, pues que te salga una entre tanto, pues quizá tampoco es tan descabellado. La probabilidad sigue siendo baja, pero todavía puede estar ahí. En cualquier manera, ellos yo no estoy criticando tanto el artículo, ni mucho menos. El artículo está bastante bien, se ha hecho el estudio como se debería hacer, creo yo, y se ha publicado y ha tenido pues, su repercusión. Y además me gusta en el sentido de que los autores también han intentado encontrar estas posibles otras explicaciones, están ahí. Aunque luego te lo pueden orientar y como ellos ya saben que tienen un programa con el James Webb, pues te lo van orientando en el sentido de que, bueno, oye, como si esto sea una estrella de población 3, esto es un bombazo, ciertamente. Entonces hay que decirlo, tenemos que ponerlo aquí. Esto tiene que estar aquí, porque esto sí sería una cosa gorda. Ahora, claro, hay que confirmarlo. Y aún así sigue siendo difícil que fuera una hipotética estrella de estas de población 3, que existen, supuestamente han existido, pero que las podamos ver,
Bueno, de hecho, decía el autor que probablemente no lo era. Sí, Que, lo máximo. que hay que verlo, pero que... Si Arendel, ¿cómo lo decimos bien en español? Arendil, Arendel. Creo que Earendel. Igual que lo Arendel. leeríamos tal cual. A Erendel, si es de verdad una estrella, un grupito, un sistema estelar en esta lente gravitatoria, es muy, muy, muy improbable que fuese de población 3, simplemente porque las estrellas de población 3 son las primerísimas que surgen en el amanecer cósmico después de las edades oscuras, pues eso, 500, 700 millones de años después del Big Bang, y viven un instante. Son unas estrellas muy grandes, muy masivas, donde no tienen nada de metales, todo es hidrógeno y helio, con unos monstruencos que consumen todo el material, vamos, en muy poco tiempo explotan como supernovas y ya han enriquecido el medio interestelar, y ya las siguientes que salgan ya no son de población 3. Por eso es tan improbable de que en verdad sea algo así. En cualquier Bueno, caso, si fuera una estrella de población 3, probablemente estaríamos hablando de redshift 12 en adelante, 12, 15. Un redshift de 6 es ya muy improbable, ¿no? Tiene que Es ser... muy probable. bueno, no lo sé, depende de dónde se haya formado, ¿no? Porque si se ha formado en una región en la que es de las primeras estrellas, ¿no? Porque no todas se habrán formado a la vez. O sea, lo importante es si la región en la que estaba ya había formado estrellas anteriormente antes o no. o es de las primeras. Pero bueno, ha Ya, tenido, pero yo qué sé, 600 millones de años para producir estrellas esa región. O sea, sí, Ujú. sí. que es mucho tiempo. Tendría Sí. que ser posiblemente un redshift un poco más alto también, pues, efectivamente. Esto es un redshift de 6,2 corresponde a unos 900 millones de años Sí. después del Big Bang. Antes, resulta que es que como le habíamos preguntado a Nefertiti por la pronunciación del nombre de la estrella, esta que ya estábamos hablando antes, ¿no? Que Ángel nos planteó esa duda, pues por estas cosas, la magia de la tecnología, resulta que podemos escucharlo. Y suena algo así. Arundel. Arundel. Muchas gracias a María, Nefertiti, nos queda claro. Es más o menos como lo leeríamos en español, solo que como si fuera esdrújula, ¿no? Sí, con la estrella más lejana encontrada por lentes gravitacionales, como esta Earendel, la pregunta es, ¿cambia algo nuestra idea del Big Bang o coincide con el modelo del inicio del universo? Bueno, es solo una estrella, todavía ni siquiera tenemos espectro, Pero no bueno, sabemos si es binaria, si son tres, pero Héctor, la tiene que haber. 900 millones después del Big Bang. Mm. 900 millones de años después del Big Bang Mm. no tiene absolutamente nada que ver con el Big Bang. Es decir, no afecta absolutamente en nada, ¿vale? O sea, eso es algo razonable. A partir de unos 50 millones de años ya se podrían formar las primeras estrellas. En los 100 primeros millones de años se han formado una barbaridad de estrellas en el Sí, universo. sobre todo porque no son, ni siquiera son las estrellas pregalaxias, ¿no? Sabemos Sí. que la formación de estructuras es jerárquica, que primero se forman las estrellas, luego las galaxias. Esta es una estrella en una galaxia. Y además es una estrella muy masiva. Si es una estrella, es muy masiva. Y si son varias, son también muy masivas. Y eso significa que no son muy, que no predatan a la galaxia. O sea, que son estrellas recientes para lo que es la edad de esa galaxia en la foto en la que la estamos viendo, ¿no? Sí. Pero bueno, que no nos dicen nada, ni a favor ni en contra. O sea, simplemente, sí, el modelo cosmológico actual dice que debe haber estrellas de sobra en esa edad del universo y por lo tanto no hay ningún problema en ese sentido. No sé si mencionamos que, no creo que lo llegue a mencionar, no se sabe si es una estrella o varias, pero por probabilidad, las estrellas más masivas suelen aparecer preferentemente en pares. O sea, la binariedad en los sistemas estelares depende de la masa. Las estrellas menos masivas suelen aparecer aisladas, como estrellas individuales, y las estrellas de tipo O, tipo B, estrellas más masivas, suelen aparecer en sistemas binarios. Así que, sin saber nada, es esperable que sea una binaria, ¿no? Simplemente porque sí sabemos que es muy masiva. Sí.